corrientes son muy frecuentes en las cuencas marinas, no solo en la actualidad, sino también en el pasado. No sé, Tomás, si se puede quitar. Ok. Y es una satisfacción también porque los últimos años, los últimos 4 años de mi carrera profesional han sido muy intensos, posiblemente de los más intensos en todo mi periodo profesional, pero también los más apasionantes, porque tuve la opción de desarrollar un grupo de investigación aquí en nuestra universidad y que en buena parte ha sido financiado por la industria, por empresas de hidrocarburos, con el objetivo no de trabajar para ellos, sino de su interés en la investigación que estábamos haciendo y por tanto de su financiación. Y eso nos ha permitido realmente estudiar en los últimos años con mayor o menor profundidad muchas zonas de las cuencas marinas actuales. No solo cuencas marinas que actualmente están offshore, sino también ejemplos de campo de estos depósitos, especialmente en Chipre, Marruecos. Estamos colaborando también con geólogos en Angola y en Colombia. Y a ver si puedo. Vale, estas son las empresas que nos están financiando porque el consorcio sigue vigente. Bueno, entrando ya en el tema, aquí tienes un esquema que intenta ilustrar la sedimentación marina profunda, ¿no? Y yo creo que todos aceptamos que la sedimentación marina profunda, o sea, más allá del borde de la plataforma, está fundamentalmente controlada por procesos gravitacionales, ¿no? Es un mecanismo de transporte sedimentario muy efectivo desde medios someros o continentales a medios más distales, medios más profundos, ¿no? Yo creo que es algo que todo el mundo aceptamos. Además, también sabemos que la producción primaria en la zona fótica produce una gran cantidad de clastos, de bioclastos, que finalmente acaban en los fondos marinos y forman los sedimentos que solemos llamar pelágicos, ¿no? Especialmente por encima del nivel de compensación de carbonato, ¿no? Pero lo que hemos visto, no solo nuestro grupo, sino otros grupos, es que la presencia de depósitos afectados por corriente es muy frecuente, es muy común, ¿no? En los fondos marinos, insisto, actuales y fósiles. Y estos depósitos normalmente están interrelacionados con los gravitacionales o con los pelágicos o hemipelágicos, ¿no? Es decir, esta interrelación es muy frecuente. Y a veces cuando las corrientes son el proceso dominante, es decir, domina frente a los otros, encontramos depósitos o rasgos erosivos, rasgos deposicionales específicos a la acción de las corrientes. Y esto se encuentra desde el borde de la plataforma hasta las llanuras abisales. Y son muy frecuentes, insisto en este comentario. Y aquí puedes ver un ejemplo muy bonito de sísmica 3D en el Golfo de México. Es un bloque, estáis viéndolo en relieve, y si os fijáis, en esta profundidad que pone a la izquierda 1000 metros, se ve que en ese intervalo de tiempo hay cañones submarinos, hay deslizamientos, hay canales turbidíticos y depósitos que se dan al final de esos canales turbidíticos que se llaman abanicos submarinos profundos, como el que estáis viendo aquí en rojo. Bien, pero si lo comparáis con la superficie del fondo actual, que es esta superficie que veis transparente, en estos colores anaranjados, amarillos, ves que los rasgos que observamos en el fondo son sobre todo paralelos a los relieves submarinos, paralelos al margen continental. Y eso es porque en la actualidad los procesos son muy diferentes, predominan sobre todo los procesos asociados a las corrientes marinas, que son netamente diferentes a estos gravitacionales. Normalmente aceptamos que los procesos gravitacionales son intermitentes, predominantemente cuando el nivel del mar está bajo en las glaciaciones, y asumimos que los procesos de las corrientes son más permanentes o más continuos en el tiempo, ¿no? Aunque intentaré demostraros en la charla de hoy que no es real, es decir, también son intermitentes. Pero estos procesos pueden ser simultáneos o no. O no, es decir, en el tiempo o incluso en la actualidad estos procesos pueden ocurrir al mismo tiempo o ocurrir uno después de otro. Y aquí podéis empezar a ver el resultado del efecto de las corrientes con este ejemplo tan espectacular de Mozambique, donde podéis ver en la llanura abisal este cuerpo monticular muy grande
que se observa por la acumulación de sedimentos debido al efecto de las corrientes. Este es un depósito que tiene un enorme espesor. Estamos hablando casi más de 2 kilómetros de sedimento, pero además duran el tiempo desde el Cretácico superior hasta el Mioceno medio. Estamos hablando de muchos millones de años, ¿no? Pero estos son el tipo de depósitos que podemos ver con frecuencia en las cuencas marinas y que llamamos depósitos contorníticos. Y aquí veis la definición de lo que es una contornita, que serían todos los sedimentos que están bien depositados o retrabajados por la acción constante, persistente de las corrientes de fondo, ¿no? Para los geólogos o para los sedimentólogos marinos, corrientes de fondo es un término muy general, es decir, incluye desde la circulación geostrófica tremolina hasta pues, el efecto de las mareas o el efecto de las tormentas y una serie de procesos que vamos a ver a continuación. Es un término muy general, ¿no? Que se define normalmente como una corriente permanente o semipermanente que es capaz de erosionar, de transportar sedimentos y de finalmente pues, depositar esos sedimentos en las cuencas marinas, ¿no? Estos serían los conceptos, ¿no? Estos serían los sistemas contorníticos, puramente contorníticos por el efecto de las corrientes, pero hay a veces otros sistemas que están afectados, retrabajados por las corrientes, es lo que llamamos sistemas mixtos, ¿no? O híbridos, aunque quizás sea mejor el término mixtos. Y, por ejemplo, un sedimento pelágico, como decía, que era la acumulación de bioclastos, puede verse retrabajado por las corrientes para producir un depósito nuevo, ¿no? O, por ejemplo, los sistemas gravitacionales, los sistemas turbidíticos pueden verse afectados, retrabajados por las corrientes. Y aquí estáis viendo un ejemplo muy bonito de la península antártica, donde veis dos cañones submarinos, que se pueden ver en esta figura, y entre medio unos depósitos monticulares, que son como consecuencia del efecto de estas corrientes, ¿no? O podéis ver este ejemplo de estos cañones submarinos, que son diferentes a los cañones submarinos, digamos, normales, o en Argentina, donde veis el cañón, con su depósito en amarillo, y lateralmente estos depósitos también monticulares muy grandes, ¿no? O este ejemplo de Canadá, donde podéis ver estas geometrías negativas, que serían cañones submarinos, fósiles, no son activos, y lateralmente, de nuevo, estos depósitos monticulares, ¿no? Son ejemplos de estos depósitos que denominamos mixtos, y que recientemente se han definido como sistemas donde, debido a la interacción de los procesos, tienen rasgos morfológicos y rasgos sedimentarios que se separan de los sistemas puros, bien de corriente o bien, en este caso, gravitacionales, ¿no? Y aquí tiene un ejemplo nuevamente de estas contornitas. Existe un término que usamos mucho que es el de drift contornítico. Drift contornítico es una definición que viene desde el comienzo de esta disciplina, desde los años 60, donde se define drift como a los depósitos de grandes dimensiones generados por las corrientes, como este ejemplo muy bonito que tenéis de Rock al Trough en la diapositiva. Hay otros términos en la literatura, que no voy a entrar en detalle, que tienen una definición parecida. Es decir, cuando se encuentran grandes depósitos debido a las corrientes, usamos drift o drift contornítico. Es sinónimo a contornita, simplemente por las dimensiones se le da otra nomenclatura. Hay varios tipos de drift que no voy a presentar, pero deciros que en la literatura hay 9 tipos diferentes de drift. Si bien hay algunos ejemplos que no encajan en las clasificaciones actuales, pero lo que quiero deciros es que se conoce una serie de depósitos de grandes dimensiones por las corrientes que son frecuentes en las cuencas marinas, como este otro ejemplo de Brasil. Pero a diferencia del anterior, este no está en el fondo actual del mar, sino que este está enterrado y es un depósito del océano. Estamos hablando de en torno a 30 a 35 millones de años, para que veáis qué bien se preserva la morfología de estos cuerpos, incluso en sedimentos antiguos, ¿no? Donde veis el talud a la izquierda, un canal contornítico, y a la derecha un depósito nuevamente monticular, que sería el drift. Y estoy un poco presentando la terminología para que sepáis qué nombres usamos cuando trabajamos en estos sistemas, ¿no? Y es curioso porque normalmente pensamos que si hay más corriente, tiene que haber más sedimento, porque estos depósitos son por el efecto de las corrientes. Sin embargo, es justo al contrario. Cuando tenemos drift de estas grandes dimensiones,
Los depocentros, es decir, las zonas de mayor espesor sedimentario, se dan donde hay mínimos de energía, no máximos de energía en la corriente. Por ejemplo, aquí, este ejemplo tan bonito del canal de Córcega, de la Miramonte, podéis ver que el mayor espesor de este drift, que se llama Plaster Drift, está en los mínimos de corriente, no en los máximos de corriente. ¿Qué pasa en las zonas de máximo de corriente? Que la corriente es tan grande que lo que se ven sobre todo son rasgos erosivos, más que deposicionales. Y podéis ver esto en varios ejemplos que os voy a mostrar a continuación. No es una idea nueva, realmente esta idea se publicó por McCabe en los años 70 y podéis ver aquí cómo en los mínimos de energía se encuentran las mayores acumulaciones sedimentarias. Porque estos drifts normalmente son, o mayoritariamente están compuestos por sedimentos finos, sedimentos fangosos, ¿no? Cuando te vas a los rasgos erosivos, empieza a cambiar a sedimentos más arenosos, ¿no? Como este otro ejemplo que tenéis del Golfo de Cádiz al sur de Portugal, donde veis que este depósito, que es más pequeño que el anterior, su mayor espesor coincide donde se da el mínimo de energía, no el máximo de energía. O este ejemplo de Mozambique, donde veis no uno, sino dos drifts a diferentes profundidades. Aquí tenéis uno y aquí tenéis otro, donde se da el mayor espesor y la zona de mayor energía, fundamentalmente erosión. O este ejemplo ahora en planta del sur de India, donde estáis viendo los vectores de corriente y donde los vectores son de mayor velocidad, podéis observar canales, podéis observar rasgos erosivos, pero donde la energía es menor, podéis observar estos grandes montículos de fango depositados en los fondos marinos. ¿De acuerdo? O este otro ejemplo de Argentina, donde podéis ver un drift que se llama Plaster, está pegado al talud, y que voy a utilizar para presentaros un último concepto, que es el de sistema deposicional contornítico. Y en cualquier parte del océano que está afectada por corriente, vemos elementos deposicionales que os comentaba que se llaman drift. Pero además elementos erosivos, como esta superficie de erosión o estos pequeños canales, o elementos mixtos que en el tiempo geológico pues predominan los deposicionales, pero luego cambian a los erosivos, ¿no? Se da un poco por la final el efecto de los dos. La suma en cualquier área del fondo marino de todos estos elementos morfológicos es lo que se denomina un sistema deposicional o un sistema sedimentario contornítico. Ese es el término que usamos. Y que normalmente atribuimos a las masas de agua. Y que normalmente se atribuye a una masa de agua. Es decir, en tiempos geológicos, cuando encontramos estos grandes montículos, estos grandes sistemas, normalmente están bajo la acción de una masa de agua. Puede ser actual o una masa de agua que ya no existe, pero que existía en el pasado geológico. Y el techo, la parte superior de ese drift, suele ser una zona de transición hacia una masa de agua más o menos. Aquí estáis viendo en este ejemplo dos masas de agua, una y dos, y una zona de transición que puede estar más o menos definida, puede ser una superficie de pignoclina, puede ser una zona de transición más grande, que es muy importante para comprender muchos de los procesos que vemos asociados al techo, a la parte superior de estos depósitos. Y que no es constante en el tiempo, sino que varía. Y que nuevamente, donde tenemos el mínimo de energía, pues tenemos, como veis, el máximo espesor sedimentario, como antes comentaba. Os decía que no es constante en el tiempo el límite, porque los cambios climáticos, los cambios en los sistemas de corriente hacen que esa interfase fluctúe tanto vertical como lateralmente. Por ejemplo, en la última glaciación, la corriente antártica profunda se incrementa su espesor en 1000 metros. Y en los periodos interglaciales, como la actualidad, esa interfase baja hasta la posición actual. Esas grandes fluctuaciones en esta zona de transición hacen que varíe esa interfase, y es muy importante para comprender cómo se da al final la morfología de estos depósitos de los que estamos hablando. He marcado ahora, de una manera muy sencilla, las zonas que dentro de este depósito podrían tener diferentes tamaños de grano. Para lanzaros un mensaje muy sencillo. En este caso, en amarillo, he marcado lo que podrían ser arenas, en verde lo que podrían ser sedimentos más fangosos, y en marrón otros depósitos intraestratificados a estos depósitos por corrientes de agua, de corrientes de fondo.
El mensaje es que, aunque estos drifts normalmente son depósitos finos, a veces, especialmente en las zonas erosivas, se encuentran arenas. Arenas pueden tener diferente composición, pero que son actualmente de gran interés como reservorio. Cuando digo reservorio, no necesariamente me refiero a la explotación de gas o petróleo. Puede ser reservorios, por ejemplo, para la inyección de CO2. Y es un tema de actual interés en muchas compañías. Es decir, no solo hay fango, también hay depósitos arenosos en estos sectores que son más erosivos. Y es curioso porque a veces una masa de agua tiene varias corrientes, o a veces una corriente implica varias masas de agua. Y esa terminología es un poco confusa. Pero para ser claro, hablamos de corriente cuando nos referimos al movimiento de la masa de agua, que puede estar controlado por diferentes factores. Por ejemplo, Coriolis, o por ejemplo, procesos de dowelling o procesos de diferencia de densidad, hacen que la masa de agua se mueva. Mientras que una masa de agua se caracteriza por sus propiedades físico-químicas, que suele tener un origen común en el planeta, en una zona particular, en una región particular del océano en nuestro planeta, y que de una manera simplificada dividimos en superficiales, intermedias o profundas, aunque no es tan sencillo. Es decir, son definiciones independientes, sobre todo si trabajamos en la actualidad, en los medios actuales, ¿no? Y esto los oceanógrafos lo saben muy bien, y no coinciden. Ahora bien, no coinciden porque, como decía, las corrientes están en función de la velocidad y la masa de agua está en función de sus propiedades físico-químicas, ¿no? Ahora bien, los geólogos que trabajan en una escala más larga, no solo actual, es diferente porque cuando trabajamos con series temporales de largo periodo, de meses, de años o incluso de más larga duración, de miles de años, los conceptos tienden a ser similares. Es decir, cuando hablamos de una escala de millones de años, consideramos que una masa de agua tiene asociadas sus propias corrientes. Y lo dejo aquí. Pero ¿cuáles son los procesos que mueven las masas de agua y que forman estos grandes depósitos? Bueno, yo creo que la circulación termalina, que seguramente casi todos conocéis muy bien, es el motor fundamental, ¿no? Y aquí tenéis en esta proyección de Cephalus, tenéis la distribución de masa global de masas de agua en la actualidad, ¿no? Donde, como sabéis, fundamentalmente el Ártico y la Antártica son los grandes motores de formación tanto de la masa de agua noratlántica profunda como de la masa de agua antártica profunda. Pero este modelo de circulación es muy reciente. El modelo que conocemos hoy día es muy reciente. Empezó a formarse en el Eoceno, es decir, hace unos 32, 34 millones de años, y terminó de formarse hace 2,6 millones de años, es decir, el comienzo del periodo que llamamos cuaternario. Es muy reciente. Y su evolución depende de la tectónica de placas. Debido al movimiento de las placas, de los continentes, del océano, una serie de gateways, que definimos como aquellos portales que conectan océanos diferentes, se cerraron, que son los que tenéis en amarillo en esta diapositiva. Y al mismo tiempo, en este periodo de tiempo tan largo, se abrieron otros, pero los que se abrieron, y esto es muy importante, estaban sobre todo en zonas polares. Y esto permitió que un sistema anterior, cretácico, antiguo, con una circulación ecuatorial, pasara al sistema actual, donde, como habéis visto, las masas de agua se forman en zonas polares y de ahí se distribuyen hacia zonas más ecuatoriales. Vale. Perdón. Y aquí estáis viendo en este nuevo mapa la energía cinética que se debe a la dinámica de estas masas de agua profundas. Estáis viendo con estos colores, sobre todo en estos colores más amarillentos, anaranjados, la energía que se disipa. Si no comentamos lo que pasa en aguas someras, más someras que el borde de la plataforma, en aguas profundas, sobre todo, como veis, se ve bien en el Atlántico, la mayor energía se da al pie de los taludes continentales y asociado a las irregularidades, a los obstáculos que tenemos en los fondos marinos, por ejemplo, los volcanes submarinos profundos. Y aquí en este mapa podéis ver una cartografía que hicimos hace unos años
donde se ve la distribución de estos grandes sistemas sedimentarios afectados por corrientes, los sistemas contorníticos. Y en rojo, ahora podéis ver dónde están los sistemas mixtos que se han encontrado en la literatura. ¿De acuerdo? Si volvemos a conectar la ubicación de estos sistemas puros y mixtos con la posición de los gateways, podéis ver que hay cierta relación, especialmente de aquellos de un color más anaranjado, que como veis claramente están muy próximos a estos grandes gateways de conexión entre océanos. Me puede decir, bueno, Javier, los rojos se salen un poco, y es verdad, se salen, no todos, pero algunos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de estos ejemplos mixtos son del Cretácico, donde había un modelo de circulación diferente y la posición de los continentes, océanos y de esos gateways también era diferente. Por eso no coincide. Además de esta circulación termalina, hay una serie de procesos que son muy importantes y que los tenéis en esta lista de procesos, de los cuales he destacado los que para mí tienen mayor importancia a la sedimentación, que serían los sistemas de overflow, las tormentas profundas, los eddies profundos y las ondas internas. Para mí, uno de los más atractivos, procesos más atractivos que tenemos en los medios marinos profundos. Y te voy a comentar brevemente a continuación. Y aquí tenéis un esquema donde podéis ver lo complejo que es el océano, porque, y ese es el mensaje de este gráfico que no voy a entrar a comentar, hay diferentes masas de agua donde, aparte de la circulación geostrófica, todos estos procesos que he enumerado rápidamente, pues controlan localmente la velocidad y la posición de las corrientes de fondo. Empezando por la tectónica de placa y la evolución de los gateways, voy a comentar brevemente un ejemplo que es muy atractivo, que es el cierre de la conexión entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo. Bueno, el Tetis, porque por entonces todavía no era el Mar Mediterráneo. Estamos hablando de una conexión que estuvo abierta desde el Cretácico hasta el Mioceno Medio. Se cerró hace unos 11, 12 millones de años. Pero el mensaje es muy sencillo. Lo que quiero decir es que como consecuencia de la tectónica de placas, como consecuencia de la evolución de estas conexiones oceánicas, se pueden desarrollar grandes depósitos de contornita. Este es el ejemplo de Chipre que estamos trabajando, que son depósitos de contornita de grano fino que evolucionan a contornitas arenosas en el Mioceno y que terminan con el cierre de ese estrecho, de esa conexión que tenéis aquí en el mapa entre el Océano Índico y el Tetis, que cuando se cierra da origen a lo que conocemos hoy día como el Mediterráneo, en el Mioceno Medio. Pero la evolución es muy interesante porque era una conexión muy abierta que permitía una circulación que comentamos como un outflow, es decir, una conexión sin restricciones entre los dos océanos. Luego, a medida que se va cerrando, se forma un estrecho y como consecuencia se pasa a una situación de overflow, es decir, se aceleran las corrientes como consecuencia de ese cierre del gateway. Y lo podéis observar en estas dos animaciones, donde podéis ver para ese intervalo geológico la conexión abierta entre el Océano Índico y lo que era el Tetis, y podéis ver que hay 3 masas de agua, pero lo llamativo de esta reconstrucción es que cuando el gateway era más profundo de 200 metros, 250 metros, existía una circulación que se fue incrementando desde el Tetis hacia el Océano Índico. Es decir, el modelo que existía en el Mediterráneo y la conexión entre el Tetis, perdón, y la conexión que existía entre el Tetis y el Atlántico era diferente a la actualidad. Como consecuencia de la tectónica de placas, como consecuencia del cierre de esa conexión, podéis ver ahora, en esta segunda y última animación, que cuando ese estrecho, cuando esa conexión es más somera de 200 metros, se pierde ese intercambio de masas de agua intermedia y profunda y cambia completamente la paleocirculación. Y esa circulación de aguas calientes que se iba al Océano Índico pasa ahora a través de lo que era la situación del estrecho de Gibraltar, evidentemente con otra configuración, pasa ahora hacia el Atlántico.
lo que quiero decir es que la evolución en el tiempo de estos estrechos, de estos gateways, tiene un papel fundamental en el control de estos grandes depósitos monticulares que os he enseñado anteriormente, ¿no? Hasta que termina la circulación y por tanto cesa la sedimentación contornídica. Pero igual que la tectónica afecta a las corrientes de fondo cuando forman estos depósitos afectan a la tectónica. Y os pongo un ejemplo de la zona de subducción de Nankai en el Pacífico. Recientemente se ha puesto de manifiesto que la presencia de estos depósitos contorníticos, que tienen una mayor porosidad y permeabilidad y por tanto mayor contenido en agua, frente a depósitos pelágicos o incluso turbidíticos, cambia las características de la zona de subducción, incluye más agua a esa zona de subducción y afecta la morfología de lo que llamamos el prisma de acreción, que es este sector de aquí, y acelera esos procesos de subducción y además cambia la sismicidad, la formación de terremotos afectados que existe en esa zona de subducción. Es decir, al final hay un efecto de esos depósitos de corriente también a escala de largo periodo en la tectónica de placas. En cuanto a los procesos, brevemente voy a comentar los procesos para que veáis la complejidad que tienen estas corrientes de fondo en el océano. Voy a empezar por los overflows, que para aquellos que no los conozcáis, los overflows es cuando en una cuenca, por ejemplo en el Mediterráneo, hay un exceso de evaporación, y esa masa de agua más densa circula por ese mar hasta salir al océano abierto, por ejemplo en el estrecho de Gibraltar, pero por su densidad esa masa de agua tiene una profundidad de equilibrio que es muy grande, mucho más que la que tiene la parte somera, que llamamos SIL, en ese estrecho. En el caso del agua mediterránea, esa profundidad de equilibrio son 1.400 metros de profundidad. Pero la zona más somera del estrecho tiene en torno a 200, 250 metros de profundidad. Es decir, esa masa de agua cuando sube, luego cae gravitacionalmente hasta alcanzar su profundidad de equilibrio. Es realmente una cascada submarina de masa de agua que cae por la gravedad, que es lo que pasa en el estrecho de Gibraltar. Y aquí estáis viendo en esta animación ese overflow en rojo, cómo cae gravitacionalmente hasta alcanzar su profundidad de equilibrio y luego se distribuye en forma de eddies, que conocemos como MEDIs. Esto no es único del estrecho de Gibraltar, de hecho hay otras áreas que podéis ver en este mapa donde se dan procesos de overflow, por ejemplo entre el Ártico y el Atlántico Norte, o por ejemplo entre la cuenca de Weddell y el mar de Escocia. Y en el caso del Golfo de Cádiz, la velocidad puede llegar incluso a ser cercana a 300 centímetros por segundo. Es una velocidad muy alta y esto hace que se den rasgos erosivos y depósitos arenosos muy potentes. Y ahí puedes ver en este vídeo un ejemplo de esos depósitos arenosos, de unas dunas de grandes dimensiones que se encuentran a la salida del estrecho de Gibraltar como consecuencia de este overflow. De hecho, podéis visualizar el overflow porque lo que estáis viendo es el movimiento de la corriente mediterránea de salida tras el estrecho de Gibraltar. Otro ejemplo sería el overflow que se da entre el Pacífico y el mar de China. El agua pacífica profunda pasa a través del estrecho de Bocchi y a través del surco de Luzón y cae gravitacionalmente hacia el mar de China. En este caso, la velocidad que alcanza no es tan importante como la del estrecho de Gibraltar, pero suficiente para generar también rasgos erosivos y deposicionales de grandes dimensiones. A veces estos overflows no son tan espectaculares, se dan entre llanuras abisales, como es el caso del Discovery Gap entre la llanura abisal de Iberia y la llanura abisal de Madeira, es decir, en este sector que estáis viendo en este mapa. Y ahí se ven cómo se acelera la corriente antártica profunda entre las dos llanuras abisales, porque hay un pequeño, digámoslo, salto hidráulico, por decirlo de una manera sencilla, y eso controla la sedimentación con varios ciclos en el tiempo, en diferentes depósitos, y la formación de estos rasgos erosivos y deposicionales que estamos comentando. Como podéis ver en esta fotografía submarina, donde se ven ripples de pequeñas dimensiones dentro de esta conexión. Mareas. Las mareas son muy importantes. Seguimos asumiendo que el efecto de las mareas es sobre todo en aguas someras, en estuarios, bahías, pero es lejos
de la realidad. En ambientes profundos el efecto de las mareas es muy importante, ¿no? Y las mareas pueden ser barotrópicas, baroclínicas. Desde el punto de vista sedimentario, quizás las mareas baroclínicas son las más importantes. Para aquellos que estéis menos familiarizados con esta nomenclatura, las mareas baroclínicas es cuando la marea se propaga, sobre todo en estas zonas que comentaba de interfase entre masas de agua. Y aquí la velocidad que puede tener esa onda de marea puede ser de hasta 75 centímetros por segundo, que son velocidades importantes. Y esta marea se sabe que afecta especialmente a zonas de cañones submarinos. Y cuando hay un proceso turístico como el que estáis viendo en esta imagen, esa marea puede incluso modular la velocidad de ese proceso turbidítico o puede modular los overflows. Por ejemplo, estáis viendo aquí el efecto de la marea en la Mediterránea que sale del mar de Alborán al Golfo de Cádiz. O puede tener mucha importancia en islas oceánicas, como este ejemplo del Pacífico, donde el efecto de la marea puede tener un impacto en la sedimentación de manera muy notable. Las ondas internas es un proceso, como os decía, muy atractivo y de gran importancia en la sedimentación marina profunda. Estas ondas internas se propagan también o preferentemente en zonas de interfase entre masas de agua, como este ejemplo de la Miramonte, donde estáis viendo la propagación de las ondas internas, quizás las vais a ver ahora en un perfil sísmico visualmente o gráficamente más clara, llegan a interaccionar con los fondos marinos y en esa zona de interacción son capaces de erosionar o de remover o de removilizar sedimentos de manera muy efectiva. No es un proceso exótico, de hecho podéis ver en el mapa las zonas donde en la literatura se han descrito efectos de ondas internas importantes, y como veis es un proceso global. Y quizás para mí lo más significativo es que la velocidad que puede tener asociada a estas ondas internas puede ser de hasta 200 centímetros por segundo. No llega a los valores de los overflow, pero se aproxima, es una velocidad muy alta. Y aquí estáis viendo sus implicaciones. Estas ondas internas normalmente se disipan a través de estas interfaces y consiguen modificar la morfología de los fondos marinos, creando estas zonas que llamamos terrazas, que son zonas más aplaceradas, más horizontales, que se dan a diferentes profundidades en los fondos marinos. Y sobre las cuales también se encuentran estos depósitos arenosos, pequeños ripples, dunas, que muchas veces son sedimentos gravitacionales que han sido retrabajados por la acción de estas ondas internas. EDIs. EDIs son vórtices verticales, horizontales, pero voy a hablar más de los verticales que se dan en las cuencas marinas. Y aquí estáis viendo zonas en rojo donde globalmente se favorecen el desarrollo de estos grandes EDIs. Y he seleccionado de este mapa de Amanda Tran, que es espectacular, dos ejemplos muy bonitos. Uno que es en la cuenca de Escocia, que lo tenéis aquí, o aquí en el noroeste del Pacífico. Son tan grandes que incluso a escala global se pueden ver, pero esto es excepcional. Normalmente los EDIs no son tan grandes. Pero estos EDIs, sobre todo cuando interaccionan con obstáculos como edificios volcánicos, pueden amplificar de manera notable la velocidad de las corrientes de fondo, como este ejemplo del mar de Escocia, donde la presencia de estos seamounts, de estos actos volcánicos, acelera localmente la velocidad y generan rasgos tan grandes como los que os enseñaba al principio, de canales erosivos, de montículos de fango, etc. Realmente, como os decía, estos EDIs no son tan grandes, normalmente suelen tener 100 kilómetros, 150 kilómetros, y la parte basal, como estáis viendo, tiene unas ramificaciones que son más pequeñas, de unos 10 a 15 kilómetros. Cuando estas ramificaciones tocan fondo, dan esta morfología, que son depresiones circulares, subcirculares de estas dimensiones, 10, 15 kilómetros aproximadamente. Y aquí estáis viéndolo en vertical, antes lo visteis en planta y aquí en un perfil vertical. En este caso relleno. O en este otro ejemplo, al sur de la India, donde podéis ver estos cuerpos, estas morfologías subcirculares, en este caso deformadas por la acción de las corrientes. Y en este vídeo podéis ver un vídeo muy reciente, si no recuerdo mal, desde hace 2 años, uno de estos EDIs, incluso de dimensiones más pequeñas.
Ahora lo podéis observar, que se está viendo, es natural, a 900, aproximadamente 900 metros de profundidad, ¿no? Que recuerda mucho las tormentas de polvo que están asociadas a las térmicas que se ven en zonas continentales, ¿no? Las tormentas profundas sería el último proceso que voy a comentar, que son periodos de muy breve duración que afectan a la circulación termalina. Normalmente son tormentas que duran entre 3 y 5 días y donde se amplifica incluso hasta por 5 veces la velocidad, digamos, de la corriente media, ¿no? La velocidad media de la corriente. No se conoce muy bien el origen de estas tormentas, se asocia a estos eddies o cuando hay contraste muy grande de temperatura entre zonas polares y zonas ecuatoriales, pero el efecto de la sedimentación es importantísimo porque es capaz de poner en suspensión sedimentos finos y moverlo incluso de una cuenca sedimentaria a otra cuenca sedimentaria, es decir, incluso cientos de kilómetros. Aquí tenéis un ejemplo de la cuenca oriental del Mediterráneo asociado a procesos de cascada, con un incremento en la velocidad en este caso, o este ejemplo muy bonito del Pacífico, en California, donde podéis observar estos picos en la velocidad de la corriente, y aquí podéis observar en este vídeo, que voy a poner brevemente, uno de estos periodos de tormenta. Estamos hablando de 4.000 metros de profundidad y podéis observar que, por ejemplo, ahora se incrementa la velocidad y se ve más sedimento de suspensión y también podéis observar mayor actividad de la fauna sobre el fondo. Y estos son los procesos, no son los únicos, pero son los procesos, como decía, desde mi punto de vista, de mayor interés en la sedimentación marina. Y son procesos que localmente amplifican la velocidad de la circulación termalina y controlan su dirección. Y a su vez controlan el tipo de sedimento, las formas de fondo que podéis observar. Si, como os comentaba, en estos sistemas hay rasgos erosivos y rasgos lateralmente deposicionales, pues dependiendo de la velocidad podéis observar erosiones sobre el fondo o depósitos arenosos con dunas, con ripples, o en zonas donde el sedimento es más fangoso distalmente al núcleo de la corriente, forma de ripples de menores dimensiones o alineaciones en sedimentos más fangosos, o ya finalmente distalmente sedimentos pelágicos, ¿no? Sin un claro efecto de las corrientes. Aquí podéis ver los valores de velocidad que todos utilizamos como límite de esta fase sedimentaria, ¿no? Quizá uno importante sería 15 centímetros por segundo, donde el limo empieza a moverse, y 20 centímetros por segundo, donde la arena puede ser movida por esta corriente del fondo. Ahora bien, si la arena es siliciclástica, porque si la arena es bioclástica, su comportamiento hidrodinámico es menor y la velocidad de estos componentes es menor. Puede ser incluso de 15 centímetros por segundo, como la que os decía, para los sedimentos más limosos. Realmente, cuando hablamos del efecto de la corriente a esta escala, sería más correcto usar el concepto del esfuerzo de cizalla sobre el fondo, ¿no? Que depende de la densidad del agua, depende de la fricción de esa masa de agua con el fondo. Pero normalmente todos consideramos la velocidad como un factor que está directamente relacionado, limitante en el desarrollo de estos sedimentos y estas formas de fondo. Y esta velocidad también influye en la biota, es decir, en función de qué parte del sistema estás, vas a ir a poder encontrar una comunidad bentónica diferente, si estáis en la zona de erosión o si estáis en la zona más distal con sedimentación fina. Y esto afecta a las trazas que dejan esos organismos, es decir, lo que llamamos las trazas fósiles. Hay un grupo de la Universidad de Granada, liderado por Rodríguez Tobar, Francisco Javier Rodríguez Tobar, que está haciendo un trabajo muy importante en discriminar sedimentos profundos en base al conjunto de trazas fósiles que se pueden encontrar en los sedimentos marinos actuales y fósiles, pero que son diferentes si estáis en zonas donde predomina la erosión o zonas donde sean los sedimentos más finos. Y esto también influye en las características microscópicas de los sedimentos, es decir, las fases o las microfases que podéis observar en estos depósitos son netamente diferentes si estáis en los elementos erosivos o si estáis en las partes distales de dicho sistema. Y aquí estáis viendo un ejemplo de Chipre en el registro fósil o un ejemplo
del Golfo de Cádiz similar, con un mensaje similar. En la actualidad hay dos escuelas que consideran las fases sedimentarias contorníticas. Hay una escuela liderada por Doric Stowe que considera que la bioturbación, estas trazas fósiles que os comentaba, son un elemento discriminatorio de los depósitos contorníticos. Y hay otra escuela americana que ha sido liderada por Shanmugam, que considera que son los rasgos de fondo los que discriminan o permiten diferenciar estos depósitos por corriente. La verdad es que es interesante esta discusión científica que perdura hoy día, pero la realidad es que la escuela europea de las que os comentaba ha trabajado en la parte deposicional de estos sistemas, sobre todo en sedimentos finos, mientras que la escuela americana ha trabajado más en los rasgos erosivos y arenosos de estos sistemas. Y lo que quiero decir es que no es que uno tenga razón y otro no tenga razón, es que las dos escuelas han trabajado en elementos diferentes del sistema y los dos tienen razón. Es decir, dependiendo de qué parte del sistema estás, hay fases sedimentarias diferentes. Cosa que hemos comprobado recientemente. Esta secuencia bigradacional que se define para sistemas contorníticos, que habéis visto en esta diapositiva anterior, de sedimentos más finos a más arenosos y luego nuevamente más finos, se llama una secuencia bigradacional, es frecuente y se encuentra en los drifts, en los sistemas deposicionales. Pero a medida que te acercas a las zonas erosivas, aparecen otras secuencias y otras fases sedimentarias asociadas a las corrientes. Y a medida que te alejas de esas zonas erosivas, se encuentran otras fases sedimentarias distales que son diferentes a la secuencia bigradacional. Es decir, el mensaje es muy sencillo también. Dependiendo de qué parte en el sistema estéis, podéis ver fases sedimentarias diferentes. Es decir, es más complejo de lo que pensaba. No existe solo una secuencia sedimentaria. Hay más de una, dependiendo de dónde o en qué parte estéis de ese sistema. Esta secuencia bigradacional se encuentra en muchos sitios. Aquí he intentado poner en el mapa donde la comunidad acepta que se dan esas secuencias bigradacionales. Y podéis ver a la derecha secuencias que se llaman de arenas retrabajadas, que realmente son turbiditas afectadas por corrientes de fondo, que sería otra secuencia diferente a la secuencia bigradacional. Un ejemplo de esta secuencia bigradacional la tenéis en el Golfo de Cádiz. A veces se ve completa, a veces se ve la parte inferior, a veces se ve la parte superior, por diferentes motivos. Un ejemplo en el registro fósil sería nuevamente Chipre, donde estáis viendo aquí la parte más fina, más fangosa, la parte central más arenosa y la parte superior nuevamente más fina. Incluso se pueden ver los ripples o las fases onduladas por el efecto de las corrientes, y a veces incluso se ven dunas arenosas que se preservan en el registro fósil, no solo se ven en los fondos marinos actuales. O un ejemplo de Angola, donde puede ver estas secuencias bigradacionales muy bien preservadas, ¿no? Es curioso porque la mayoría de los ejemplos, como este de Angola o el que os comentaba de Chipre, son ejemplos donde los sedimentos son predominantemente carbonatados, donde son la acumulación de restos de organismos que han sido retrabajados por las corrientes. No existen muchos ejemplos de esta secuencia en el registro fósil de sedimentos más siliciclásticos, quizás Marruecos, pero también un porcentaje de carbonato importante. Los sistemas retrabajados, es decir, los sistemas de arenas gravitacionales turísticas retrabajados por corrientes se han definido en varios sitios. Y os voy a enseñar algunos ejemplos, como este de Tanzania, donde veis laminaciones y ripples en sedimentos turísticos por el efecto de corriente, o este ejemplo de Italia, muy parecido, donde podéis observar ripples y laminaciones debido al retrabajamiento de sistemas turbidíticos por corrientes de fondo, o este caso quizás extremo, muy bonito de Brasil, donde al final de un cañón submarino, en lugar de ver un abanico submarino profundo, que es lo normal, vemos que ha sido retrabajado por las corrientes y se ven realmente cuerpos más arenosos, longitudinales o paralelos a la base del talud, debido al efecto tan importante que han tenido las corrientes en su retrabajamiento. Todas las observaciones que vemos en estos sistemas, tanto contorníticos como mixtos, a esta escala de fase, es muy interesante porque siempre se ve un bandeado, una laminación, que es muy evidente, con bandas de 2
a 5 centímetros, incluso laminaciones a una escala menor, que evidencian que hay procesos sedimentarios, que los procesos sedimentarios son más complejos. Es decir, que la corriente tiene fluctuaciones menores, que las tasas de sedimentación varían, que en el caso de las trazas se observan que cambian y fluctúan las condiciones ambientales, y de alguna manera lo que quiero decir es que incluso a una escala de mucho detalle observamos que las corrientes no son permanentes, como se pensaba, sino que las corrientes son intermitentes, a varias escalas. Y voy a terminar la presentación diciendo las escalas que son más frecuentes en esa intermitencia. Es decir, los procesos gravitacionales son intermitentes, pero los procesos que he comentado anteriormente, la mayoría, por no decir todo, también son intermitentes a diferentes escalas. Hoy día existen criterios para discriminar esos depósitos a escala de fase. Y de una manera muy sencilla quiero deciros que el análisis textural, el estudio de microfases, el estudio de las trazas fósiles, el estudio de elementos geoquímicos es importantísimo para discriminar las contonitas de otros sedimentos profundos. Por ejemplo, análisis granulométricos o análisis estadísticos de todos estos parámetros que permiten discriminar estos tipos de depósitos. Y hay diferentes ideas o diferentes indicadores que permiten discriminar tanto sedimentos pelágicos, turbidíticos como contorníticos. No voy a entrar en detalle por una cuestión de tiempo, pero decirlo de una manera muy sencilla que aspectos que incluyen retrabajamientos o aventamientos o interrupciones en la sedimentación o superficies muy pequeñas de omisión o erosión son aspectos claves, diagnósticos importantísimos para poner en manifiesto el efecto de estas corrientes. A escala de sísmica existen evidencias muy claras. Estos depósitos, como este ejemplo muy bonito de Canadá, podéis ver que es un cuerpo que es paralelo al talud y que crece talud arriba. Y tiene internamente una serie de discontinuidades y una serie de criterios que permiten diferenciarlo. Son, como decía, depósitos paralelos. La superficie basal es una superficie erosiva muy neta, muy clara, con unidades menores, y esto hace que a escala sísmica, a escala grande, puedan diferenciarse estos depósitos. Normalmente en el estudio trabajamos a 3 escalas, desde escala grande a una escala más pequeña, sobre todo si hay sísmica 3D que permiten ver incluso las formas de fondo, y en el mejor de los casos, si hay sondeos, se puede contrarrestar la interpretación geofísica con los datos del sondeo para confirmar las interpretaciones, ¿no? Pero es algo llamativo, que es realmente lo que quiero resaltar con esta diapositiva, y es que todos los drifts a gran escala tienen la misma evolución. Al principio son muy tabulares, son muy laminares y luego son monticulares, como podéis observar al final del crecimiento de este drift, en el que el drift crece, prograda, migra talud arriba. Esta evolución a largo término, que puede durar millones de años, es muy frecuente. Pero otra cosa que es muy llamativa y en la que normalmente no paramos, y es que la base de ese drift suele ser una superficie de erosión muy neta, a veces con superficie cascos erosivos que llamamos furros, a veces con incluso furros de grandes dimensiones que son paralelos o oblicuos al drift. Es decir, comienza el drift con una erosión muy grande y después el drift es fango, es muy fino el sedimento. Y en las discontinuidades internas suele haber siempre evidencias de erosión muy importantes en esas terrazas o con pequeños canales que se llaman furros, como os decía, o incluso con depósitos arenosos potentes, a veces de 80, 90 metros asociados a esas discontinuidades y con grandes morfologías del fondo, grandes dunas. Es como que cuando se dan estas discontinuidades o a la base, la corriente es muy rápida, pero durante la deposición, durante la sedimentación, la corriente decrece su velocidad. Y esto pasa a diferentes escalas, lo cual nos hace preguntarnos, ¿son los procesos que forman estas contonitas siempre los mismos? O a lo mejor no. O a lo mejor una corriente forma estos depósitos en el tiempo, pero hay otros procesos secundarios que puntualmente, cada cierto tiempo,
realmente incrementan la velocidad y realmente forman estas discontinuidades internas, que son las que realmente dan la morfología de estos drifts contorníticos. En el campo, en los últimos años, hay escuelas, por ejemplo, hay varias instituciones americanas y europeas en Alemania que están haciendo estudios muy detallados para poder identificar estos depósitos. Que ha sido algo muy difícil en las últimas décadas, pero haciendo estudios muy detallados permiten ver la geometría, que es una pieza clave en la identificación de estos depósitos. Como ese ejemplo que tenéis de Marruecos, o este otro ejemplo de Marruecos, donde se han podido ver, en este caso no es un drift como el caso anterior, sino canales contorníticos rellenos por grandes formas de fondo, por ejemplo dunas, muy parecidas a lo que os ponía del Golfo de Cádiz en la animación anterior. Es decir, es posible hoy día ver estos depósitos en el campo. Y algo que observamos, en la mayoría de estos drifts, en algunos de estos drifts, es grandes progradaciones, es decir, migraciones laterales muy marcadas, como este ejemplo que podéis ver aquí en la cuenca argentina, en los miocenos inferiores de la cuenca argentina. Podéis ver cómo el depósito lateralmente migra hacia el continente. O este ejemplo muy bonito de Australia, donde podéis ver la estructura interna de la contornita con una clinoforma que recuerda mucho a la de los medios someros. Y la pregunta es, ¿qué controla estas grandes progradaciones? ¿Por qué separa una profundidad? ¿Qué controla lo que llamamos la acomodación sedimentaria? Pero es algo muy llamativo en estos cuerpos. En los sistemas mixtos ocurre algo parecido. La evolución a largo término de estos sistemas mixtos suele ser muy tabular y acaban siendo, como veis en este ejemplo de Uruguay, con estos grandes montículos que crecen lateralmente. Es decir, hay una evolución a largo término muy parecida, como podéis ver en este ejemplo concreto de este montículo, donde veis que el depósito, las capas crecen hacia la izquierda en este caso. Es decir, tienen una evolución muy similar. ¿Qué tienen de común y qué no es tan común entre estos contornitas y sistemas mixtos? Pues muy brevemente deciros que las contornitas suele haber en estos, estos depósitos que se llaman drift son paralelos a los taludes, mientras que los sistemas mixtos, los grandes drifts suelen ser más bien oblicuos o perpendiculares a los taludes continentales. En las contornitas es muy frecuente ver drift de menores dimensiones, depósitos de menores dimensiones superpuestos o ondas sedimentarias superpuestas, y como elemento secundario en los sistemas mixtos pues también se ven ondas, pero sobre todo se ven con frecuencia depósitos gravitacionales debido sobre todo a lo que llamamos depósitos de transporte en masa. Como rasgos erosivos, en los sistemas contorníticos se ven canales que suelen ser paralelos a los taludes, mientras que en los sistemas mixtos se ven más bien cañones, que no son exactamente iguales, pero cañones submarinos, y muchas cicatrices de deslizamiento, ¿no? Y algo que es frecuente en los dos es la presencia de estas terrazas al techo de los sistemas, tanto contorníticos como sistemas mixtos. Enseñaros algunos de estos ejemplos de estos canales, por ejemplo en Madagascar para un sistema contornítico. Vais a ver ahora en planta uno de estos sistemas, y estos depósitos que estáis viendo ahora en colores rojo o anaranjado o amarillo serían, o se interpretan que podrían ser arenas. Y este sistema mixto de Uruguay, donde podéis ver los cañones submarinos con estos colores también amarillos, rojizos, y entre ellos estos montículos de fango que serían los drifts. Esto es algo actualmente de gran interés para la industria, porque la presencia de estos drifts implica que el sedimento fino que era inicialmente transportado por las corrientes de turbidez se ha depositado lateralmente y en el canal, y sobre todo en los abanicos submarinos distales, que no se ven en este ejemplo, sobre todo los sedimentos son arenosos, con menos contenido en fango, y por tanto mejor porosidad, permeabilidad y por consiguiente mejores reservorios. Otro ejemplo es este que estáis viendo del caso del drift mixto del sur de Portugal, donde podéis ver un cañón submarino y por el efecto de la corriente el mayor depósito se encuentra en este flanco del cañón submarino. Es decir, corriente abajo, si la corriente en este caso va desde esta posición a esta posición. Esto coincide mucho con el modelo de Chamuga, en el que
planteaba que la parte superior de la nube turbidítica es desplazada por el efecto de las corrientes. Sin embargo, modelos que se hicieron el año pasado en Utrecht, en tanques, se pudo modelizar el efecto de las corrientes sobre un proceso gravitacional, sobre un proceso turbidítico. Y vais a ver rápidamente esta animación donde en la parte superior podéis ver un flujo turbidítico sin el efecto de la corriente. Y en la parte inferior podéis ver el mismo, pero afectado por una corriente que va o que se desplaza de la derecha hacia la izquierda. Y podéis ver cómo en el caso superior el flujo se expande para formar el abanico, el abanico turbidítico, pero en la parte inferior hay claramente un frente debido a la interacción de los dos procesos. Y podéis ver cómo el flujo se desplaza hacia la izquierda como consecuencia de esa corriente que lo mueve. Pero lo interesante es que no es solo la parte superior, es todo el flujo turístico, tanto la parte no canalizada en el cañón como la parte canalizada dentro del cañón. Es decir, lo que quiero realmente decir es que la interacción de los dos procesos generan procesos secundarios nuevos que no existirían si no hubiera esa interacción. Y esto tiene consecuencias morfológicas, porque aquí podéis ver el resultado de estos experimentos, donde en negro sería los elementos morfológicos del cañón y de sus flancos, que se llaman libis, sin el efecto de la corriente. Y en rojo podéis ver la morfología de esos elementos cuando ha sido afectado por la corriente. Y podéis ver que el flanco de la izquierda, es decir, en este lugar, corriente arriba, perdón, corriente abajo, podéis ver que ese flanco es más ancho y tiene numerosas formas de fondo, numerosas ondas sedimentarias. Mientras que el flanco corriente arriba es mucho más estrecho y no tiene tantas formas de fondo. Pero lo más llamativo es que el eje del cañón se desplaza corriente arriba. Es decir, quizás lo más espectacular, lo más inesperado de estos experimentos es que el flujo realmente resultante afecta no solo a la parte no canalizada, sino también a la parte canalizada, como decía. Y este es el resultado de esa interacción con estos ejemplos tan bonitos de Mozambique, del Miramonte, donde podéis ver estos, son ejemplos reales, ahora no es un experimento de tanque, donde podéis ver el canal turbidítico y los flancos asimétricos como resultado de la influencia de la corriente. Y, perdón, y arriba podéis ver también la migración lateral del cañón y de sus flancos como consecuencia del efecto de la corriente. Realmente en la actualidad hay como dos grandes modelos en estos sistemas mixtos, donde los depósitos migran en dirección de la corriente y otros migran en dirección en contraria a la corriente. No voy a entrar en detalle, pero deciros que estos sistemas pueden ser confinados, es decir, estos depósitos pueden darse en el flanco o dentro del cañón, como este ejemplo de Tanzania, o en la parte inferior donde tenéis un ejemplo no confinado. El de arriba sobre todo se da en el talud superior y medio, mientras el de abajo se da sobre todo en el talud inferior y en el ascenso continental, donde veis que el drift se da entre los cañones, como este ejemplo de Argentina, que podéis ver el depósito monticular a la derecha. Cuando se habla de estos sistemas de interacción, siempre pensamos en una interacción activa, pero como os decía antes, el océano es muy complejo, hay varias masas de agua con diferente densidad y hay que pensar también en una interacción pasiva, es decir, cuando se dan estos procesos gravitacionales, estas turbiditas, el sedimento que está en suspensión puede ser extraído, especialmente en estas zonas de interfase, y formar lo que denominamos capas nefeloides que se trasladan en la columna de agua incluso grandes distancias. Es un efecto pasivo porque realmente no sería la corriente en sí, sino que por contraste de densidad, esos sedimentos finos se pueden desplazar dentro de la columna de agua. Y otro efecto pasivo es la propia formación de estas contornitas, porque muchas de estas contornitas, como habéis visto, he intentado incidir, tienen estas terrazas, estos cambios en la morfología del talud hacia zonas más horizontales, con lo cual cuando el proceso gravitatorio, la turbidita, cae gravitacionalmente, se encuentra un cambio en la morfología del talud, se produce un salto hidráulico y como consecuencia parte de sedimento se deposita y es posteriormente retrabajado por la acción de las corrientes.
No existen muchos modelos sedimentarios en estos sistemas mixtos. De hecho, solo hay uno publicado en la literatura en Tanzania. Y hay otro modelo en la península antártica que ha sido enviado, donde el mensaje es muy parecido al que quería transmitir con las condornitas. Y es que dependiendo en qué parte del sistema estéis, las fases son diferentes. No es lo mismo estar en el cañón, en el flanco del cañón, en un flanco del drift, en el otro flanco del drift o en la parte distal del drift. Es decir, están saliendo y saldrán evidentemente más nuevos modelos sobre estos sistemas mixtos, porque es algo que estamos empezando a conocer con más detalle en la actualidad. Y finalmente, y ya con esto acabo, algo inherente a los sistemas contorníticos, a los sistemas mixtos, es la ciclicidad. Una ciclicidad muy interesante que se da de largo término, con ciclos a escala de millones de años. Por ejemplo, esta evolución que decía de depósitos tabulares, monticulares, que luego son enterrados en el registro fósil, se da a una escala que varía entre 5 millones de años a 15 millones de años. Pero hay ciclicidades menores que se dan, a escala de 2 millones de años, un 0,8, 0,9 millones de años, y una que es siempre muy presente, que es en torno a 0,4 millones de años. Y esto se ha observado tanto en perfiles sísmicos como en afloramientos de campo. A menor escala, las subunidades y variaciones de mayor resolución dentro de los drifts se dan por cambios climáticos, sobre todo cambios orbitales de la escala de Milankovitch. Se ha comprobado recientemente en el Golfo de Cádiz, correlacionando la plataforma con los sondeos del ODP, que buena parte de esos ciclos que quedan registrados ambientales son asimétricos, queda más preservada la zona de bajada de nivel del mar y la zona de bajo nivel del mar respecto de la parte de subida y de alto nivel del nivel del mar. Y estas secuencias vibracionales muy típicas que os comentaba de las contornitas, se sabe que tiene una duración entre 3 y 10 mil años, y no se sabe muy bien el proceso que hay detrás, pero sería una ciclicidad a estudiar con más detalle en el futuro. O incluso cambios menores. No voy a entrar en cambios estacionales o en cambios más recientes, pero hay cambios que se han descrito muy recientemente por este trabajo de Martorelli. Son cambios a escala incluso de centenas de años. Y sería una ciclicidad inherente a los dos, a los contorníticos y los sistemas mixtos. Implicaciones de estos sistemas, pues implicaciones a escala del análisis de cuencas, porque como veis afectan a la morfología del océano, a su evolución sedimentaria, la presencia de estas grandes progradaciones en ambientes profundos que no conocíamos. Hay implicaciones para las reconstrucciones paleoclimáticas, paleoceanográficas, su relación con la tectónica de placas, que está todavía por definir bien. Implicaciones sedimentarias, estas presencias de cuerpos arenosos, incluso a veces con dunas de grandes dimensiones en diferentes profundidades. Implicaciones en cuestiones de riesgo geológico, porque hay una relación muy interesante entre donde hay mucho efecto de corriente y deslizamiento submarino, o ambientales. Son zonas donde se acumulan microplásticos, o zonas donde hay unos hábitats profundos muy sensibles o muy condicionados por el hecho de que existan esas corrientes, ¿no? En la industria, es ahora mismo un tema muy importante en la industria, no solo en la industria del petróleo, sino en minería submarina o en compañías que se dedican más a los cables submarinos, el efecto de las corrientes. Y por último, implicaciones legales, por ejemplo, para limitar la base del talud continental, para la extensión de los márgenes continentales por parte de la UNESCO, o para como ayuda a tomar decisiones por parte de gobiernos regionales o gobiernos de los diferentes países en algunas de las acciones que se pueden tomar sobre zonas profundas. Y por último, concluyo muy brevemente con unos mensajes muy sencillos. Los procesos que forman estos depósitos son más complejos de lo que pensábamos. Podemos visualizarlo usando algunas técnicas, por ejemplo, esta oceanografía sísmica, donde podemos ver las masas de agua, los eddies, pero la relación de esos eddies con su impronta en los fondos submarinos hay que estudiarla más. Por ejemplo, aquí estáis viendo Australia, donde se ven estos furros subcirculares que creemos que es por el efecto de eddies. Pero realmente hace falta conocer más
estos procesos, hace falta monitorizarlos, hace falta tener secuencias de largo periodo para entender bien su variabilidad y hace falta modelizarlos. Y sobre todo hace falta entender lo que denominamos la capa, la boundary layer, la capa de fricción de las masas de aguas con el fondo, que todavía sigue siendo un gran desconocido, a pesar de que hay grupos, como por ejemplo en el Instituto Español de Oceanografía, en Cádiz, que intentan entender estos procesos con gran detalle. Cómo esta interacción pone sedimento en suspensión, o relacionar más esos procesos con las fases resultantes. Yo creo que este es el futuro y es donde sobre todo las nuevas generaciones de estudiantes o de jóvenes investigadores deberían de profundizar para poder entender más este tópico. Y a su vez relacionarlo con los sedimentos, especialmente aquellos más arenosos, donde la industria tiene un especial interés. Y para esto hace falta colaboración, colaborar con oceanógrafos físicos, con oceanógrafos biólogos, oceanógrafos que trabajan en biología marina y con la industria. Es fundamental que la academia amplíe sus horizontes de colaboración. Y sobre todo, y con esto acabo, entender cuándo en el tiempo se dan y por qué. Es algo que no sabemos todavía muy bien. Quiero terminar, agradeceros vuestra atención, creo que me he extendido un poco más de la cuenta y sobre todo quiero agradecer a todos los estudiantes con los que en los últimos 4 años he tenido la oportunidad de interaccionar. Un equipo fantástico de estudiantes de doctorado, de estudiantes de posgrado, postdoctorales, perdón, con los que no solo he aprendido de ellos, sino que hemos podido juntos abordar muchos temas nuevos y muy apasionantes. Y en los que estamos, los resultados que hemos tenido todavía están intentando digerirse y seguro que de ellos saldrán ideas nuevas y trabajos nuevos. Y a todos ellos te doy mi agradecimiento. Y nada más, con esto acabado, pues, solo recordaros que el año que viene hay 3 reuniones en Lisboa, en Edimburgo y en Londres relacionadas con estos temas. Y muchas gracias por vuestra atención y felices fiestas. Pues muchas gracias, Javier. Ha sido una conferencia o más interesante incluso de lo que yo esperaba. Y sobre todo lo que me ha gustado mucho es que nos has enseñado la gran dinámica sedimentaria que puede existir a grandes profundidades, que los fondos profundos se mueven, que están en continuo cambio también. Ha sido un gran placer escucharte. Se me olvidó decir al principio, si queréis hacer alguna pregunta, pues podéis bien escribirla en el chat y la hacemos nosotros, o bien podéis levantar la mano en donde pone reacciones. Si fijáis abajo, pone reacciones, ahí está la posibilidad de levantar la mano y también os podríamos dar paso a hacer la pregunta. Pues, si queréis, podemos hacer un turno de preguntas. Yo he visto, Javier, en alguno de los perfiles que has puesto, que había también como drift asociados a cambios de pendiente en los taludes, que producían como incluso cuñas progradantes. Eso puede ser difícil de diferenciar en ocasiones con los deltas progradantes de borde de plataforma. Afirmativo. De hecho, en varios sitios hemos visto estas clinoformas que se dan a 2.000 metros o 4.000 metros de profundidad, que podrían ser deltas. Y algunos de ellas han sido descritos en la literatura como delta. Lo que pasa es que cuando ves la unidad y sigues la unidad lateralmente, te encuentras realmente con la plataforma, ¿no? Con los medios someros. Pero recuerda mucho la estructura interna de cuerpos con declinoformas, que pueden ser cuñas de borde de plataforma, como comentaba, o cuerpos deltaicos. Y la pregunta que nos hacemos es qué controla, ¿no?, esas programaciones. Porque, claro, aquí no podemos hablar del nivel del mar. Lo que nosotros hemos propuesto es que son esas interfaces entre mesas de agua lo que podría controlar la acomodación en ese rango de profundidad. Pero bueno, no deja de ser una hipótesis, hay que demostrarlo, ¿no? No digo que tengamos razón, ¿no? Pero es muy llamativo, sí. Es la primera vez que hacemos la conferencia y no me manejo muy bien. No sé si está la gente. Aquí tenemos a Mía. Ha levantado la mano.
¿Tú le ves de sí? Ahora, me parece que te ha dado permiso, Luismi. Si la gente prefiere hablar y hacer la pregunta oral más que escribirla, pues nada, no hay problema. Creo que hay una pregunta de Graciela en el chat. Sí, hay un par de manos levantadas también. La pregunta de Graciela, ¿quieres que la conteste, Tomás? Sí, sí. Hola, Graciela. Por cierto, un gustazo veros a los argentinos conectados. Os mando un abrazo grande. ¿La lees primero o te la leo yo? Como tú quieras, léelo tú primero. Dice Graciela que quería preguntar en relación a la interacción entre corriente de fondo y cañones submarinos, la capacidad de desplazamiento de las corrientes encauzadas, si depende de la profundidad de los cañones. Es una pregunta muy buena. No sé la respuesta, Graciela, sinceramente, porque piensa que solo se han hecho 2 experimentos. Bueno, se han hecho más. Realmente financiamos, que lo financiamos nosotros los experimentos en Utrecht. Se hicieron al final 4 o 5, no recuerdo, que son pocos. Haría falta más estudios, ¿no? Y claro, no dejan de ser experimentos que te ayudan a entender la realidad, pero la realidad no la puedes reproducir en un experimento, ¿no? Entonces, lo que nos sorprendió del experimento, lo que más nos sorprendió es que era todo el flujo. ¿Eso es por la eliminación del experimento? A lo mejor sí, pero es una pregunta que es difícil de responder porque no tenemos ejemplos actuales de la interacción de esos 2 procesos y en zonas de cañón submarino. Y este es nuestro gran caballo de batalla. Esto es realmente hacia donde tiene que ir el futuro de esta investigación, a entender esos procesos de interacción, cuándo son sincrónicos, cuándo no, y qué parte del flujo se ve afectado, ¿no? A lo mejor la morfología nos puede ayudar un poco, ¿no? Tener trabajos más detallados de la morfología de esos cañones, que a lo mejor nos permiten predecir, pero podemos estar equivocados, ¿no? Esa interacción, pero sinceramente y desgraciadamente no tengo una respuesta. Bueno, pues podemos pasar a Luismi, que también tiene una pregunta. ¿Se me oye ahora o no? Sí. Ahora sí, vale. Hola Javier, gracias por la charla que nos ha dado hoy, que me ha parecido muy interesante. Y yo te quería preguntar en relación a las interfaces, porque, claro, le dan mucha importancia, o me parece entender que las interfaces donde se produce mayor actividad erosiva, pero sin embargo, cuando tú pones la distribución de corriente, no la distribución de salinidad, temperatura, esos gráficos que has mostrado, sino los perfiles de corriente, los núcleos de alta velocidad de corriente no están precisamente en las interfaces, porque claro, cada núcleo de corriente pertenece a una masa de agua diferente, entonces la interfase, digamos, es la que los separa. No sé si es que lo he entendido mal o realmente querías decir esto, que es en la interfase donde se da una alta capacidad erosiva. Bueno, Luismi, encantado de escucharte. La pregunta es muy buena y lo has entendido muy bien. He querido decir eso, pero te lo matizo. Ten en cuenta que estamos intentando entender la formación de los drifts a una escala larga de tiempo. O sea, lo que te quiero decir es que los procesos que hoy podemos cuantificar y estudiar son solamente el registro de lo que pasa hoy, pero es un cuerpo que se forma en millones de años. Entonces, efectivamente, le damos mucha importancia a esa zona de transición, que no es una profundidad, es un tránsito. Y lo que observamos es mucho más complicado, no es solo lo que tú apuntas, que yo entiendo tu idea y estoy de acuerdo contigo, Luis, no estoy en desacuerdo, pero es más complicado porque vemos, por ejemplo, en Argentina, que una corriente afecta a varias masas de agua, pero vemos otros sitios donde una masa de agua tiene varias corrientes. Cuando te vas al detalle de lo que se observa en el drift, al detalle de mucha resolución, te das cuenta cuál es la consecuencia de todas estas corrientes, de todos estos filamentos, en el detalle, ¿no? Pero a una escala superior, la idea que manejamos es que los cuerpos se dan asociados a una masa de agua y esa zona de transición tiene un papel fundamental. No solo en la erosión, sino también en la deposición, la sedimentación. Pero tienes que pensarlo en una escala de tiempo largo. Y este es el modelo. Y como todos los modelos, se pueden cambiar si las evidencias nuevas permiten cambiarlo. Pero esa era la idea, Luismi. Ok, gracias. ¿Tenemos otra pregunta de José Parra?
Hola, buenos días, profesor. Yo tengo una pregunta porque me queda la duda. Los procesos sincrónicos o la sincronía de los procesos entre la interacción de las corrientes de fondo y las corrientes turbidíticas, eh, teniendo en cuenta que estamos hablando que las corrientes submarinas de cierta forma son intermitentes también. Cómo puede uno discriminar si los procesos son, cuál es dominante, si son procesos sincrónicos, si son procesos asincrónicos? La pregunta también es muy buena. Yo creo que estamos en los comienzos de determinar esa sincronía o no de los procesos. Y es muy complicado, claro, porque tienes que pensar también que hay parámetros que afectan un predominio de esos procesos gravitacionales, por ejemplo, variaciones de nivel del mar, y hay otros parámetros que condicionan la variabilidad de las condiciones oceanográficas, que no solo dependen del clima o del nivel del mar, hay otros factores. ¿No? Entonces, las escalas pueden coincidir o no. Pueden coincidir o no. ¿Cómo verlo es? ¿Cómo ver cómo ver si son sincrónicos o no? A escala de fase podría verse, es decir, se podrían intentar ver si los sistemas turbidíticos, por poner un ejemplo, están o no afectados por corriente, o cuándo lo están. Yo creo que hay evidencias para ver cuándo lo están. El problema que hay en el registro geológico a veces es la datación, es decir, saber la periodicidad de esa interacción. Pero se podría, yo creo que se podría. A escala sísmica es más complicado porque siempre manejamos una escala de largo término. La pregunta es, ¿lo que vemos realmente refleja la realidad o es solo parte de esa realidad? Porque en el registro sísmico vemos superficie de erosión, hiatos. También podemos decir lo mismo de los sondeos, ¿no? Pero claro, la escala es menor. Yo creo que para responderte, estamos en los comienzos. Yo creo que se podría saber si los depósitos son sincrónicos o no, pero habría que ver cada caso. Y el mayor problema que veo no es discriminarlo, es datarlo. Es decir exactamente la duración del proceso. Ese es quizás el mayor problema que veo. Bueno, muchas gracias, profe. He tomado otra pregunta, si no les importa. Eh, ¿Cuál es el efecto de lo que estamos discutiendo? Hablamos sobre que existía un efecto de las estructuras morfológicas heredadas, Sí. es decir, de los rasgos del fondo del mar. Luego hablamos de que había eventos tectónicos regionales que también afectaban la configuración y la ocurrencia de los drifts. Y luego también mencionamos que habían procesos gravitacionales recurrentes que eran los que generaban todos los aportes de los sistemas de movimiento de masa. Pero estos aspectos son secundarios o tienen la misma importancia que la prevalencia de las corrientes submarinas, o son características que se estudian de forma independiente. No sé si te he entendido exactamente tu pregunta, pero te contesto y si ves que no te he contestado a lo que he preguntado, me lo dices. Pero la respuesta es que están todos relacionados. Depende de la escala de trabajo. La tectónica tiene su función en la medida que, dependiendo del contexto donde estás, claro, pero a medida que controla el relieve submarino, y cuando el relieve se incrementa, eso tiene un efecto sobre la impronta de las corrientes, porque las corrientes se aceleran cuando encuentran un obstáculo, sobre todo al pie del obstáculo. Si por la tectónica tienes la creación de un relieve o la amplificación del relieve, pues vas a tener mayor evidencia del efecto de la corriente por el hecho de que se ha creado ese relieve. Pero todo tiene su importancia dependiendo de la escala. Claramente, si trabajas a escala holoceno o tu cuaternario superior, quizás la tectónica no tiene el papel predominante que puede tener si trabajas a escala de millones de años, ¿no? Pero está todo relacionado. Quizás si hay algo que
que a mí más me llamó la atención o que me sorprendió de la expedición que hicimos en el Golfo de Cádiz hace ya unos años, es que los pulsos tectónicos, y que me perdone Tomás si la nomenclatura no es la más adecuada, tenían un papel fundamental en la evolución de esas contonitas, incluso en una escala de tiempo que no esperábamos, porque llegábamos casi a los ciclos de Milankovitch en su efecto, ¿no? Y ya me hacía la pregunta, o nos hacíamos la pregunta de hasta qué punto los procesos externos y los internos no están tan relacionados, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde acaba uno? ¿Dónde empieza otro? ¿no? Pero sí, insisto, no sé si te contesto directamente, pero Sí, está todo relacionado y la escala es fundamental. gracias. Muy amable, profe. Muchas gracias. Encantado. No veo más manos levantadas. Sí. Pues si no tenéis más preguntas, vamos a dar por finalizada la sesión, si os parece. Tomás, si me dejas, me gustaría terminar agradeciendo vuestra invitación y dándole las gracias a todos los asistentes por asistir. Me parece muy bien. Iba a decir yo lo mismo, que también os agradezco a todos haber asistido a esta primera reunión de la Comisión de Geología Marina. Intentaremos planificar alguna otra más adelante, igual para febrero, seguramente. Ahora ya nos pilla entre vacaciones y distintas otras cosas, pero bueno. Y lo que os decía antes, que si tenéis algún tema que os interese, si tenéis también alguna persona a la que queréis proponer como para darnos una charla, pues podéis contactar con nosotros sin ningún problema. Así que muchas gracias a Javier y muchas gracias a todos por haber asistido. Está muy bien, Javier. Yo